Asti. Vicino. Takumi, Laura. Taca. Tasmia Bin. Sí. Dai. Van. La otra clase habíamos hablado de la familia, ¿cierto? En la primera frase decíamos Vincenzo ha un fattore et campagna e veterinaria en la Pampa Gringa. Alla 35 anni. Lì l'ho fatto un boru, un error. Está escrito 35. Entonces, aprovechando ese error, vamos a agregar un poquito de información sobre cómo se dicen, se escriben los números. Las decenas ya habíamos dicho que son 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, ¿verdad? Pero en todos los casos, para decir la decena más el 1, se dice, por ejemplo, pierde la vocal final, la decena pierde la vocal final que es la A. Entonces se diría, por ejemplo, trantung, trantet, novantung, novantet, ¿sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Uno dice, por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27, 28, ¿no? En el caso de las demás decenas, aparte del 20, que no termina en A, el 30, 40, 50, pierden, por ejemplo, en este error que hicimos, escribimos 35 y sería 35. Pierden la A, la cambian por la E, ¿sí? Por ejemplo, 93, 44, 55. En todos los casos, excepto el 1 y el 8, cambia la final en A por la E. Y excepto el 1, 21, 31, 41, y el 8, 20, 30. Sería con los nombres que empiezan en vocal. Los números que empiezan con vocal no necesitan la E. Ali, en mi caso, que por ejemplo tengo 39 años, yo digo, I'm son 39. ¿Vos tenés 39? Yes, 39. Il lei Mi, ecco. 39 anni. 39. 39. ¿Neu en E o en U termina? 39. Es ese No. sonido Entre E, es una E y una U. entre E y O. Ese sonido EU. No sé por qué me cuesta tanto No ese es trantaneu. sonido. Ese es un sonido francés que se tienen que acostumbrar. Ahora vamos a trabajar un poco sobre los sonidos también. Son sonidos que ustedes tienen que ensayarse mucho a decirlos solos, fuera de la palabra, no se sientan condicionados con la palabra. El sonido es Sí. Repítanlo, repítanlo, repítanlo. Cecilia me estuvo ayudando el otro día, pero es muy difícil para mí. Es la forma de impostar la boca, ¿no es cierto? Ustedes cierren la boca y largan el sonido después de tener la boca cerrada. Porque ahí después le agregan el resto. Por ejemplo, si queremos decir ojos, pero ya está la E. Y viene la I de ojos. Ay, sí, suena tan fácil, pero... Nev. Por ejemplo, 9. Nev. Nev. Enganchan la palabra. Nev. 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 Ok. Gracias. No se preocupen, si no sale hoy, saldrá mañana. No se preocupen. No se preocupen. Es una cuestión de repetición, de formación de hábitos
de postura de la lengua, del paladar, de los dientes, porque es un idioma diferente, por eso insistimos tanto. No tiene tiene muchísimos sonidos parecidos al español, pero tiene sonidos que en el español no existen, y eso los tenemos que aprender de nuevo, ¿eh? Así que no se preocupen, ya va a salir, ya va a salir. Si lo dicen mal, después lo dirán bien. Tal cual. Hay que practicar en el espejo, ¿eh? Así es. Por lo que yo sé, ¿no? Con respecto a los números, cualquiera sea, o sea, del 20, 30, bueno, el 20 es distinto porque 20 no tiene A al final, pero, por ejemplo, 40, cuando pasamos al 1, pierde la A y dice 41. Sí. Exacto. Pero los siguientes, aparece la E para mí, porque es como si fuera nuestro español 43. Entonces, 43 sería entonces. 43. 43. Muy bien, muy Exactamente, sí. Yo creo Pero que pierde la A. Pierde la A, queda 43. Eso. Ostante dui, o ostante sin. O sea, pasa la E solamente, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, tal cual, sí. Pierde la A Y entra la E. y entra la E. Claro, y después, bueno, en el 8 desaparece todo. Queda. Y entra el sol. Desaparece la A y no aparece ninguna porque la vocal ya la tiene el 8, ¿no? Claro. Exacto. Claro, 40, stantet. Muy bien. Gracias. Cuando nosotros en español, como decís muy bien vos, decimos, por ejemplo, 30, todas las decenas terminan 30, 40, 50 con la E en vez de la A, ¿no es cierto? Pero cuando queremos incorporarle el número, por ejemplo, el famoso 39, decimos 39, inclusive lo escribimos separado en español. Claro. 39. En Claro. cambio acá, pierde la A, agrega la E, que pasaría a ser la palabrita que une con el otro número, y entonces sería 35. Claro. 39. 30. Así está muy bien. Era respecto al 60. 61. 61. 61. Cuando empieza con vocal el número que se acopla, pierde la E, pierde la A y pierde la E. Pero 61, 61, 51. 60. Solo- 62. Exacto. Porque Solo no con es el vocal. 1. Solo con el 1 y con el 8. Y Y con el después otro. los demás pierde la A o la cambia por la E, digamos. Bien. Pero esa Gracias. es una norma que también tienen que recordarla para otras palabras, no solamente para los números. Se trata siempre de que dos vocales no choquen en el piemontés. Para eso está el uso de los apóstrofes, ¿eh? Se usa mucho el apóstrofe, antes o después, en un artículo, por ejemplo, porque se evita el choque, se busca la armonía de la palabra sin el choque de vocales o de consonantes que resulte áspero. Merci. Aí quei dubbi, quei cosa da domandare, hai ancora di problemi con i numeri. Estaría el ejercicio 1 primero, que me gustaría retomar un poquito. ¿Qué te parece? Dale. Que ellos tenían ¿cómo no? que poner el verbo ese o habéis, porque eso tiene que quedar bien fijado, porque además de ser verbos autónomos, Exacto. son verbos auxiliares, así que eso tiene que quedar muy, muy sólido, muy claro. La sugerencia me parece que sería el ejercicio 1, levantan la mano y contestan un ejercicio, una línea. Después levanta la mano otro y vamos corrigiendo. otra línea para ver cómo lo hicieron. ¿Les parece bien? ¿Va bien para él? Sí. Andresín, Marita, Ebepe, Asun, Cuisin, Lur Alan, Istes, Nonu. No, bravo. Dime un po', il verbo avei, anche l'esercizi lì,
Ale, el español, ¿tener o haber? Tienen, de tener. Tener, ¿eh? Nur Alan. ¿Qué cosa? Ni spesi noni. Fíjense que después sigue un sustantivo. O sea, indica, el verbo indica la posesión, el tener. ¿eh? Esto es muy importante para reconocerlo. El segundo. Ti e Claudina y Seb Frel. Bui y Lev Ko tre cuisine. Entonces, ¿cómo lee el verbo que tiras vital? El prim verbo, ¿cómo lee? Era una duda. Y Lev, Tía Claudina ti e Claudina y Seb Frel. y Sebe. Y Sebe. Muy bien que pusiste el pronombre y Sebe, no se lo olviden nunca. Frel, muy bien. ¿Y ahí cómo funciona el verbo haber? Haber, ale, tener. Claro. Tienen yo o sea, voy, tienen hermanos, son hermanos. Son hermanos. ¿Y qué tienen? Y también tienen 3 sobrinos, ¿No? primos. Pusiste primos, muy bien. 3 primos. El tercero. Ese ejercicio quedó entonces Ti, Claudina y Sebe Frel, Boy y Levet Kotre Cuisine. ¿sí? Il menù alla 5 cuisine. Lura sono più e diversi frei. Muito bem. Grazie. Muito bem. Na boa pronunciação e bem faz l'esercício. Alla propria dice. Grazie. With un out? Carlin alla una bicicletta nuova, Sandrina e Cinota alla una bicicletta. Aspetta. Allora stai bene lido a dis el menú a la 5 cuisine. Y donde dice lur, Sì. donde dice lur, fiei e diversi frei. Lur asum. Lur asum. Claro, Lura sun, Lur asum. fiei a diversi frei. O sea, son hijos de distintos hermanos, primos entre ellos. O sea, Sí. ancora now? Bon venerdì. Rosinota la una macchina nueva. Sí, me om la catala ayer. Ascolta bene. Punto mesdi rusinota. Punto. E poi? Cosa dice? Alla una macchina, no. Elena domanda. Elena domanda, Nelly. Punto mesdi rusinota. E poi Elena domanda. No. No. La. No, it says. Voy a aprovechar para explicar una cosita acá que puede confundirlos. La frase en este caso es así. Bundirus y nota, son 2 personas que se encuentran, ¿no? Sí. Bundirus y nota, mesdi. Itlas na máquina nueva. Sí, me marido, me omu, a la catala ayer. Ahora, fíjense que en piemontés el punto de interrogación se pone solo al final de la frase, no como en español que se pone al principio y al final. No entendí cómo dijo Alá. Claro. Bundo mesdirus y nota, ese es el saludo. Se encuentran y se saludan. Entonces, una de las 2 personas le pregunta, Itlas, a ver, ¿qué sería eso? ¿Qué verbo es? Itlas, una máquina nueva.
Tiene. Claro, muy bien. Tienes una máquina nueva y tras una máquina nueva. Sí, me marí a la catala ayer. Ahí tienen las dos funciones del verbo haber. Ella tiene la bicicleta. Dale, el auto, perdón. La chiqué. Ella tiene el auto nuevo. O sea, ahí tenemos la función tener. ¿Qué pasó? Le explica. El marido lo compró ayer. Entonces, lo ha comprado ayer. Ahí tenemos el verbo haber como auxiliar, o sea que sería el verbo haber. ¿Auxiliar de qué verbo? Del verbo caté, que es comprar. Entonces decimos catá, lu. Lo compró. El lo final es el pronombre. Traduzco la frase. Buen mediodía, Rusinota. ¿Tienes una máquina nueva? Una máquina en italiano y en piemontés también se dice para decir auto. ¿Tienes un auto nuevo? Sí, mi esposo la compró ayer. No era fácil esta, no era fácil, no se preocupen, era con trampita también. Porque eso del signo de interrogación, eso del signo de interrogación, hay que entender el sentido de la frase, porque no está el avisito que empezamos a preguntar, como pasa en el español. A ver, ¿quién se anima a leerla enterita y con entonación otra vez? Quería hacer una preguntita. En el caso de esta que leímos recién, si puede ser tercera singular, por ejemplo, Bondo me di nota a la máquina nueva, como que le pregunto, la trato de usted, ¿puede ser también? Sí, claro. Sí, está bien. Sí, Bueno. eso depende del trato. Sí, perfecto. Bien, porque no la estaría tercera, mal. el trato formal, el trato de usted es como tercera persona. Bueno. Sí, perfecto. Bundo me di rutinota a la máquina nueva. Sí, meom la catala ayer. No te olvides de que, a ver qué te faltó, una palabrita chiquitita te faltó en el final. Meón. La catala. Me faltó el pronombre personal. Sí, a la catala. A la catala. A la catala ayer. Brava. Sí. ¿De qué hay que equivocarse para aprender? Sí. Andiamo avanti. Anche alle lunes. Ieri mi l'hai fatto una bella merenda in campagna. Bravo. Magda Curege una parolina. Mi l'hai fatto. Hecho. Fight. Mi l'hai fatto una bella merenda in campagna. Ma proprio... Anche el primero no sé qué va. Anche al... Anche. Sí, ¿y qué va? Anche es hoy. Sí, eso sí. Anche alle. Exacto. Sí, anche alle lunes. Piénsenlo en español y después lo pasan al piemontés, por ahí resulta más fácil. Ale es. Anche es presente, ¿no? Sí. Anche alle lunes. Ayer. Es ayer. Pasado. Ayer, ¿quién significa? Ayer. Ayer. Mi y l'hai fight, o sea, ahí lo tenemos como auxiliar otra vez al verbo haber, una bella merenda en campaña. Después reléanlos tranquilos y traten de hacerlo de nuevo todos bien y no van a tener problema. Settembre alle i mesi che fa la neu e alle porta la bella stagione. Atención con el second verbo. Y prima Settembre alle i mesi. Sarebbe
e alla porta la bella Y a stagione. la purtà. La purtà. La bella stagione. La l'accento. Fíjense que cuando nosotros usamos el haber como auxiliar, estamos hablando de un tiempo pasado, todavía no lo estudiamos a eso, pero ven que se junta el auxiliar con el infinitivo. A la purtà. Bueno, andiamo avanti. Ale, dia, des, ure, a mí, ilai, fat, una bella colación. Colazione. Colazione, sì. Colazione. Ale, dia, Ahora des, ure, a mí, ilai, fat, una bella colación. La clase próxima y de acá en adelante vamos a trabajar un poquito sobre esas diferentes S. Culación tiene doble S, por lo tanto es un sonido fuerte, igual que en español. Si ustedes quisieran leer esa palabra en español, ¿cómo dirían? Sium, sium, con una S fuerte. Díganlo igual en piemontés. Mi lei fai una bella culación. Ese sonido que vos estabas intentando poner es el sonido débil, dulce de la S. En este caso no va porque son dos S juntas. ¿Sí? Despacito, despacito vamos a ir marcando eso. Bueno, ahora viene algo que vamos a ver si nos divertimos haciéndolo. ¿Quién encontró una linda fotografía de su familia? Nelvis, Ale la mare da Vittoria, Verónica, Valeria. Kila, Ale María, Ansema Víctor. No sé cómo se dice Víctor. Sí, Vittorio. Bueno. Lurdoi, Asun y Nono de Catrinetta, Madlena, Felicita y Bernardita. La guarda un po'. Beppe, el Jenner, a la 40 anni. 40. ¿Cuánto? 40 anni. ¿Cuánto? Ay, que no me sale. 40. 40. Ay. Bueno, sigo. Ale María, Ansema Vittoria, Lur, Alan Quar, Masna. La pichita a la 6 anni. Es que la verdad lo que les digo acá, yo con mi familia. Bertu a la un fiol Beppe. Trabaja la campagna a la matin bun'ora. Noi altri abbiamo una famiglia ben grande. Brava. Ay, Dios mío. Noi altri iluma. Iluma, y ahí se pone iluma una, o se pone iluma familia grande. No. Ilumana. No. Sun, Verónica. Tranom, Vero. Eila, due figlie. La pia granda a chiama Maria Pia. La zita, la pizzita alla Carmina. Lord due isun nonu a mi familia. A mi familia Giannini. Ahí no supe cómo poner que mi per era el papá. ¿Qué quiere decir? Mi papá, que mi papá era lo escribí tantas veces que mi papá era el, a ver, ahí va, si quieren se los leo. Mi amare a Gladi y me pare Giannini. Le due sono il nonno di mi figlie, mi due figlie. Da cui una sorella che la chiama Virginia. Il pere e mi figlie chiama Bastian.
Romina ale la madre di Giulia. Chi la le mia sorella. E suo ale Diego. Va bene. Va bene perché se San Cammin a Dubre un'altra parola che la ne sœur, che è quella che l'uomo ha usato fino adesso. Atlas usa sorella. A un sinonimo, va bene, usa una o l'altra. Marie, o sposo, o mujer. È importante usare diverse parole. Molto bien. Merci. Los artículos definidos son, ¿sí? Ahí dice, y articui definia sum, ¿sí? Masquil e feminil, o feminin, aspeldi et god, questa manera así. Al singular, masculinos. Vemos que hay 4 formas de escribir él. Con la E con diéresis, el con el apóstrofe anterior, le con la E con diéresis da pres, o sea, después de la consonante, el con el apóstrofe después de la consonante. Vamos a explicarlo un poco, ¿no? Se usa el con la E prostética delante de los nombres que empiezan con una consonante simple. Por ejemplo, el bicher, el sul, el pan, el liver. ¿Se entendió? Después se usa de la misma manera el artículo el en la combinación de una consonante seguida de R o L. Por ejemplo, el frument, el grané, el plasma, el clarín. ¿Sí? Seguimos usando el artículo definido el con la E con diéresis en el caso de del sonido vocálico GN, ese grupo consonántico, no vocálico, perdón. Los ejemplos pueden ser el ñacho, el neis, el ñeru, el ñoch. También usamos el después de una palabra que termine en consonante. Por ejemplo, ante el mar. Son 4 usos diferentes del artículo definido el, con la E con diéresis adelante de la L, ¿sí? Después tenemos el apóstrofe L. Asdubra más que ale apres una parola que afinizan vocal. O sea, se usa solamente cuando está después de una palabra que termina en vocal. Por ejemplo, illuma el premi, barda el paesaggi, arriba el padrón. Illuma el premi, después de illuma que termina en A, se debe poner apóstrofe L, ¿sí? Illuma el premi. El tercer caso de L con la E con diéresis detrás se usa delante de los nombres que empiezan con 2 consonantes, por ejemplo, le mnestrun, que sería el minestrón, la sopa, lemnis, la basura, ¿sí? También se usa delante de la S fuerte, por ejemplo, les brulun, les cagnet. Y por último nos queda la L con apóstrofe posterior, que se usa delante de los nombres que empiezan por vocal. Por ejemplo, lachit,
l'alpin, l'equipaggi, gli impresari, los, l'ASU. Después al plural se pasa de la misma forma, y que se repite la I y la J, el sonido se repite, y se escribe IJ, J apóstrofe y JE, y se usa de la misma forma que lo usamos al singular. Creo que en los ejemplos, Laura, en los otros ejercicios que tenemos para hacer, se puede aclarar, ¿no? Sí, tenemos justamente. Además, tenemos que también dejarlos tranquilos en este sentido. Ya mañana les vamos a mandar una ficha donde esto que está diciendo Chali está todo bien explicado con los ejemplos y todo. Pero además, no se olviden que el artículo masculino singular, recuérdenlo como clave, el artículo el con diéresis la E sobre la E. Sería nuestro el. Los demás son modificaciones de acuerdo al lugar donde se encuentran. Eso, si ustedes se lo graban así, va a ser mucho más fácil. Porque, por ejemplo, ¿por qué lleva el acento adelante y pierde la E con diéresis? Y bueno, porque acá dice que aparece después de una palabra que termina en vocal. Y ustedes saben que el choque de vocales en el piemontés no gusta. Así que ahí pierde la E y se queda con el apóstrofe. Y lo otro también, el le con la E con diéresis a posteriori, son casos muy especiales. No es común encontrarlo eso, pero cuando hay dos consonantes juntas que es tan difícil de pronunciar, por ejemplo la nis, entonces ahí se dice le. Y después el otro es el apóstrofe después. Es que eso lo usamos muchísimo en el italiano también. Quienes saben italiano saben perfectamente que no se dice, el artículo en italiano es il banco, por ejemplo, pero cuando hay una vocal se dice l'albero, se le pone el apóstrofe, o sea que acá tenemos el mismo caso que el italiano. Traten de entender bien los ejemplos simplificándolos y sobre la marcha los vamos a ir aplicando. Está clarito lo que dice Chali y lo van a tener por escrito. Bien. El femenino es menos complicado o tiene menos opciones, ¿no? Sí. Debe ser un caso, uno de las excepciones, que siempre los femeninos se complica. Así dice. Bueno, el artículo femenino singular es la. Se usa delante de los nombres que empiezan con consonante, por ejemplo, la feria o la escultura. La fuma. Se usa L apóstrofe del mismo modo que en el masculino, cuando comienza con vocal, la palabra que sigue comienza con vocal, por ejemplo, la orquesta, lura, leva. ¿Sí? Y al plural pasa a le. Se usa de la misma forma que el singular. Por ejemplo, le ferie, le sculture. En este caso, lo vamos a ver más adelante, el singular es la feria, el plural es le ferie. Cambia también la desinencia, la terminación del sustantivo, la palabra que va detrás. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Demasiada información junta, si no se complica mucho. Y bueno, también en el plural se usa la J, apóstrofe, del mismo modo que en el singular. Por ejemplo, a ver, ¿qué puse de ejemplo? Yorme o Yurie. También cambia porque sería la luria, yurie. ¿Sí?
Bueno. Y nos quedan los artículos indefinidos. El artículo indefinido sigue las mismas reglas que el artículo definido. Así es, apóstrofe N, E con diéresis, N con apóstrofe. Se usa de la misma manera que el artículo definido. Antes de la consonante, antes de la vocal, después de la vocal. Ya vamos a ir profundizando sobre eso. Se usa delante de los sustantivos que empiezan con consonante. Un bicher, un piat, un can. Apóstrofe N después de las palabras masculinas que comienzan con vocal. Por ejemplo, Anduma cate an liber, Aleen tratur. Se usa N apóstrofe delante de las palabras masculinas que empiezan con vocal. Nuficial, nujet, nanimal. Se usa N con diéresis delante de nombres masculinos singulares que comienzan con ese fuerte, seguida de consonante. Por ejemplo, nesguard, la mirada, nesguard. Se usa N con diéresis, sguard. Nesnur, nesjai. ¿Sí? Capaz que así ustedes lo están sintiendo y no lo tienen para ver, les parece una cosa imposible de entender o complicada, pero no es tan complicada, es simple. Después en el uso ya se van a dar cuenta, antes de vocal se van a dar cuenta que tienen que ponerlo con el apóstrofe. Claro. Al hacer los ejercicios se van a dar cuenta. Exacto. ¿Querés seguir, Lau? No, esa partecita para terminar, Charlie. Faltan los femeninos del artículo indefinido. Inga, al inicio de una oración, acá, una bicicleta, se usa una, inga, con el tratín. UN, tratín, a, inga, ¿sí? Y se usa na delante de palabras femeninas, estamos hablando del femenino, que comienzan con una consonante. Por ejemplo, nastoria, nachau, nacadrega, nacañeta. También delante de palabras que comienzan con J. Por ejemplo, nayena, nayena. Detrás de palabras que terminan en vocal. Por ejemplo, idizuma naroba. Y portu nayaka. Y después se usa N con apóstrofe delante de palabras que empiezan con vocal. Nura, nuca, nanya. Esa es toda la explicación hasta de los artículos, definidos, indefinidos, plurales, singulares, masculinos, femeninos. ¿Podemos hacer los ejercicios? ¿Te parece, Lau? Sí, quería aclarar antes dos cositas. Primero, que se puede decir indefinidos o definidos o determinativos. De las dos maneras se puede decir también en piemontés. Definí o determinativo. Indefiní o indeterminativo. Porque el concepto es igual en español. Es decir, son determinativos o definidos los que apuntan a nombrar algo concretamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros decimos
La cadrega, nos referimos a esa cadrega a la cual estamos apuntando. Cadrega es silla, acuérdense. Pero si nosotros decimos na cadrega, no sabemos cuál es, por eso es indefinido o indeterminativo. Es exactamente igual que en el español, lo tenemos que recordar. Y otra cosa, en cambio, que es igual al italiano, no al español. En los artículos indefinidos o indeterminativos no hay plural. Nosotros en español decimos una silla, unas sillas, le agregamos las S, ¿no es cierto? Un árbol, unos árboles, le agregamos la S, hacemos el plural. En piemontés existe lo que se llama una forma partitiva. No decimos que hay unas, sino que decimos, intraducible en el español, aie cadregue, aie cit. Tal vez si lo digo en italiano me entienden mejor. Ci sono dei bambini, no unos, dei bambini. Sería una contracción de la preposición de y del artículo de los, pero dice dei bambini, delle sedie. Todo el plural se forma con particelle pronominal y serían formas partitivas. Eso puede costar un poquito, pero lo vamos a trabajar. Para los que saben italiano, no. Indudablemente van a ir sobre rieles, pero si no saben el italiano, se van a tener que acostumbrar un poquito. O sea, no hay, por eso lo pusimos ahí abajo, no hay plurales directos, ¿verdad? Pero hay una forma partitiva que hace entender que son plurales. El ejemplo que les pusimos ahí dice, por ejemplo, aie et fiei cacantu et fie caballu. Si lo tradujéramos diríamos, hay muchachos que cantan y muchachas que bailan. O podríamos decir, hay unos muchachos, más preciso, que cantan y unas chicas que bailan. Acá decimos como tomando una parte de ese conjunto. Ahí tienen la E con diéresis más la D. En el otro caso, fie, se pone el apóstrofe porque las dos vocales no se chocan. No podemos poner ed, no podemos poner fie. Tenemos que poner el apóstrofe. Bueno, no se asusten, no se asusten. Vamos a hacer algún ejercicio chiquitito acá. Yo quería preguntar, tanto en el masculino como en el femenino, la L apóstrofe, no, se confunden, digamos, es el mismo uso L apóstrofe con vocal en el femenino y en el masculino, ¿no? Claro, sí. Sí, dale, no se define si es femenino o masculino el artículo, sino lo define la palabra, digamos. ¿Sí? Bueno, pero... porque y la I con apóstrofe también, no tiene... claro, eso lo define la palabra, ¿sí? Lo define la palabra que le sigue, claro. Está. Por ejemplo, yo digo... el aéreo, el aeroplano, el Albert, y digo l'anima. L'anima es femenino, l'Albert es masculino, pero se dice igual. Exacto, esa es la pregunta. Gracias, Laura. Sí. Bueno, vamos a tomar el cuadrito del ejercicio 3, que es el más fácil de todos. A ver. En el medio están los sustantivos. Primero vamos a decir qué son cada uno de esos sustantivos. A ver, ¿quién se anima? Lo leen y dicen qué son. Fía, ¿qué es? Hija. Adelante. Tram, ¿qué es? Tramo. No. Tranvía. Tranvía me decía el diccionario, pero no sabía si estaba bien. Tram es tranvía. Níbula. Níbula, niebla. Ven, siente. ¿Níbula qué es? Ya lo vimos a eso.
¿O era niebla? Nube. Nube. Nubes, pero puede ser una nube o muchas nubes, cuidado. ¿Acá qué es? ¿Una o muchas? Una. Una. Níbula. Diente. Bien. Mama. Mamá. Sí. ¡Ey! Acá está el sonido complicado. ¡Ey! 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 ¡Ojo! Bien, ojo. Año. Bien. Erur. Error. Sí. Cadrega. Silla. Albert. Árbol. Bien. Entonces, Árbol. ahora, a ver, alguien que diga los artículos definidos o determinativos que corresponden a esa palabra. Singular o plural no sabemos, o pueden ser los dos. Pueden ser los dos. A ver. Artículos definidos. Tienen 2 cuadritos, a ver qué pueden hacer. Ustedes tienen que preguntarse, ¿será masculino o será femenino? ¿Será singular? ¿Será plural? ¿Podemos usar singular y plural? Eso tienen que preguntarse ustedes para poner el artículo. El tram, la nívola, el den, la mama, l'œil, l'âne, l'erreur, la cadrega, l'herbu. Muito bim bim. El plural, cosa será? Le fille. Ajá. Le fille, ¿no es cierto? Ahí cambia la A por la E. Vamos marcando esas cositas. Le fille. Le fille. Ajá. Y tram. Y tram no cambia. El tram y tram. Ajá. Le nívole. Le. Sí. ¿Cambia? Sí, le nívole. Le nívule. La A Nívula. cambia por la E. Iden. Sí. La palabra queda igual, singular y plural. Le mame. Muy bien, la A por la E. Yey. L'œil. ¿Y el otro? Yan. Yey. Muy bien, muy bien. Fíjense, ahí tienen una de las claves, ¿no? Que por ahí les podían resultar difíciles. La L en el singular tiene la apóstrofe a la derecha. ¿Por qué? Porque se encuentra con una vocal. En el plural no se pone IJ, sino que es J solo con apóstrofe. Y ahí. El siguiente. Yam. Este tiene una trampita, porque es uno de los pocos masculinos que cambian al plural. En singular es an, en plural puede pasar a ani o a an, gn. Es una de las excepciones. Ajá. ¿Se entendió? O sea, es lan o yang, yangi al plural. Esto lo van a grabar con el uso. Por eso al final de la hojita donde explicamos los artículos les decimos, no hay en realidad una regla para saber si los nombres son masculinos o femeninos. No hay una regla, y entonces los plurales tampoco están muy definidos. En eso tenemos que acostumbrarnos al uso. Razonarlo, pero al uso. Pero en regla general el masculino no cambia, el sustantivo masculino al plural no cambia la terminación, solo esas excepciones. Por ejemplo, en año, de las que me acuerdo ahora,
en om o homo pasa a mini, sería lom y omini. Bueno, y en las terminadas con L que pasan a J. Por ejemplo, el cabal pasa a icabay. ¿Y cómo es el artículo indefinido cuando pones el plural añ, gn? Nan. Nan. N apóstrofe an. Pero en plural, igual, en plural. En plural sería... es el partitivo, no sé. Claro, no sé. edan. Ahí es el partitivo. Dei. Es un pasá Dani. Que con diéresis. No, de Dani. apóstrofe. Apóstrofe y de. En italiano sería sono passati degli anni. Sí, Dani. Entonces la preposición de y el artículo gli. Sí, grazie. La FIA, le FIE. El tram, ITRAM. Cuando digo I, es IJ. Búsquenlo en el cuadrito. La níbula, le níbule. El dent, ident. La mama, le mame. L'œil, yeuil. Lani, yani. Lerur, yerur. La cadrega, le cadregue. ¿Cómo era? L'albergo. Cadregue va con CH. Cuidado con cadrega, muy bien. Cuidado con cadrega porque acá aparece cuando nosotros vimos las consonantes y eso lo vamos a remarcar con cada unidad. La H es muda, pero genera, con su simple posición en una palabra, un sonido diferente. Si nosotros acá cambiáramos la A por la E, diríamos cadrege. Y en cambio ponemos la H y es cadregue. Esa GH, para que suene el sonido G, gutural, G, tenemos que agregar la H. La H es muda, pero tiene muchísimos usos. Ya lo vieron en el verbo habei. Entonces, agreguen la H en la última sílaba. Cadregue. Ayer estudié, ayer estudié bastanza. Adesso comincio a trabajar più forte. Podemos hacer el ejercicio número 3. Vita y artículo y definí. Ajá. Bueno, ¿querés hacerlo vos, Charlie? Pues faltó ahí, perdón, ahí después de la cadrega faltó leer el último renglón. Lerbu, yerbu. Gracias. Charlie, hierbo empieza con J, ¿no? J apóstrofe. La nit all'escura. Repetí, por favor, la primera oración. La nit all'escura. Bueno, bien. Ojo con el sonido. Probemos cada vez que encontramos una palabra. Nöit. Nöit. La nöit all'escura. La nöit all'escura. Ahí tenemos el sonido y tenemos el sonido U de la U francesa. En escura. Viene el artículo, la nuit. Se la luna alla rue, ahí será el vent o el breu. Es un viejo proverbio, ¿no? ¿Sabes lo que significa? Sí, si la luna tiene una aureola, será ahora viento o no sé otro. Lluvia. Lluvia. La traducción de breu es brodo, pero es lluvia en realidad. Lluvia cántaros, ¿no? Tipo un temporal. Bien. Muy bien. ¿Cómo al final? Muy bien el ejercicio.
Juan Si la Carlos. luna al R, ahí será el ben o el br. Y fíjense, ahí paremos un poquito. La luna es fácil. Después el otro, a la el rel. ¿Con qué artículo ponemos ahí? Es singular determinativo, definido. ¿Qué ponemos? ¿Qué artículo va ahí? ¿Y por qué? Ahí está el por qué. Él. Con diéresis, Sí. A ver, ¿cómo termina la palabra anterior? Esa palabrita que es el verbo haber. Alá. Termina en vocal. Ajá. ¿Qué dijimos? Cuando el artículo sigue a una palabra que termina en vocal, se apostrofa a la izquierda. ¿Mm? Y después tenemos aizará, otra vez una vocal. Entonces acá viene otra vez, apóstrofe a la izquierda de la L, porque pierde la E. Y la última, o bröl, otra vez. Turna. Y acá tenemos otra vez el sonido ese, bröl, tenemos para practicar todo lo que queremos. El sonido Sí, el nas que apunta en testa, gram, coma, la testa. La tempesta. La tempesta. Cosa vuol dire, Cesira? La nariz que apunta en testa, gram come la tempesta. O sea, la nariz que mira para arriba, Para si la la nariz testa. mira para arriba, ¿qué pasa? Gram come la tempesta. ¿En español qué es? Es malo como la tempesta. Claro, es malo como la tempestad. Mala. Dicen que el que tiene la nariz que apunta para arriba es malo como la tempestad. Bueno, a ver los artículos. El nas que apunta en testa, Ahí gram, tiene que poner un artículo. Que apunta en testa. la testa, porque es un artículo. La testa. La testa. Gran come la tempesta. Bien, ahí fíjense que los femeninos son más fáciles. Las dos palabras anteriores, punta y kuma, terminan con A, pero el artículo sigue siendo la. No hay modificaciones. Sí. Así que es muy sencillo eso. Bueno, el que sigue. Una piccola domanda. Breu, a lei lluvia? Se interpreta como lluvia, pero en realidad... La lluvia. Sí, es pieva, pero cuando acá se utiliza metafóricamente porque dice que si la luna tiene el halo, o hay viento o hay lluvia, pero tanta lluvia que parece un caldo. Es como cuando en castellano decimos me hice sopa. Ajá. Claro, me hice sopa, ahí tienen una metáfora más parecida. Sí, me hice metafórico. sopa. Y la última. No, dos más. Campaña. Babín, la luna llena ilumina la campaña. La buona cena alle pronta. Brava, muy bien. Brava. Nauta. La prima fior, lista all'al fruta. La Fruta. Bien. Acordate, Merce, que en los femeninos, Sí. después de vocal no se pone el apóstrofe, se pone la fruta. O sea, ¿qué sería? A ver, digámoslo de nuevo. La prima a la... Sí, la prima la fior. Ecco. Lista alla
la fruta. Lista alla la frutta. Perfetto. Ale lista, lista. Brava, bim. Molto bene. Manco ancora? Sì, hai ancora 3 da una parte e 2 dall'altra. L'arcangel è mattin, la piuva è alle dausin. Bien. Ese Dausin muy bien pronunciado. Dausin, ¿ve? Que es una D que suena, casi se pierde, está entre una E y una U. Dausin, ¿qué significa Dausin? Cercano. No ricordo. Cerca. La traducción sería el arco iris de mañana, la lluvia está cercana. L'arcancel la matin, la pieva alle dausin. Muy bien la pronunciación. La nebbia passa, il buon tempo passa. Brava, Flor. Brava. La nebbia basa, el buon tempo passa. Acá tienen 2 más que tienen el vocabulario que acabamos de aprender. A ver, las últimas 2 de la segunda columna. Il mese e la Madonna assun come il pare e la mare. L'om e la funna assun spos. Assun Son spus. Pus. Ahí en acen greu ante la O. Bueno, acá hay que estudiar. No hay vuelta que darle, hay que estudiarlo y practicarlo. Nosotros ahora les vamos a mandar la schedina número 7. Avem un'altra volta già due ant la schedina numero 7, però hai tutta la spiegazione di articoli, tutta la spiegazione che la dà Gialli. E allora lì è facile fare gli esercizi e andare avanti. Hai ancora qualche domanda? Me quedó una duda en el ejercicio 2 de los artículos. Sí. Se la lune a la reu a Isara el apóstrofe vent. El vent. A ver. El vent, porque después de il Shará, vent. que termina con Gracias. una vocal, se pone apóstrofe y la L. Apóstrofe. Porque perfecto. termina, eso es lo que ustedes tienen que lograr entender. ¿Por El qué vent. estos cambios? Siempre tienen una razón de ser. No chocan 2 vocales. Entonces, si está Sara, en vez de la E con diéresis, se pone un apóstrofe. ¿Quedó claro? Gracias. Claudia, ¿dónde está el apóstrofe? ¿A la derecha o izquierda? Lomu. El apóstrofe va a la derecha porque en realidad la palabra empieza con vocal. No es que termina la anterior, empieza la que sigue. Entonces ahí se pone el apóstrofe a la derecha. Lomu e la fumna asumus pus. Me pregunté si era J un tempo. Por ahí se me pierde un poco, comprendo cómo se expresa. Por ahí se me pierde algunas que entiendo la pronunciación, pero no cómo se escribe. Con respecto a buen temp, si vos te referís al que hoy es un buen día, por ejemplo, y hay buen tiempo, lo usás en singular, el buen temp d'ancueil. Entonces sería la E con diéresis porque es singular y no tiene vocales, nada. El buen temp. Pero si vos te referís, por ejemplo, a aquellos buenos tiempos de hace una vez, ahí sí sería como vos lo pusiste. Y buen temp, los buenos tiempos. Pero el significado es diferente. Nosotros en general no decimos, en español tampoco, no decimos, qué buenos tiempos que hay hoy. Hoy es un buen tiempo, se habla de el tiempo.
pero se puede usar en plural con el otro sentido. ¿Cuál es la diferencia de pronunciar lom o lomu? Es lo mismo, se puede decir, creo que entendí con la terminación de no o si no, ¿verdad? Claro. Bien, es sinónimo, se puede decir om o omu. Siempre es hombre. Sí, gracias.